Gracias por seguir en El Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político aquí en La Octava. El libro de Olga Warnat, Felipe el Oscuro, recientemente publicado por Editorial Planeta, revela diversas facetas del expresidente Felipe Calderón a través de testimonios de personas que estuvieron cerca del entonces mandatario, incluso antes de que fuera presidente. Una de las figuras entrevistadas para este trabajo y citado varias veces es el ex dirigente del PAN, Miguel Espino, a quien hoy además se desempeña como comisionado del Servicio de Protección Federal en la Secretaría de Seguridad y a quien le agradecemos que nos tome esta comunicación. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Saludarte a ti y a tu auditorio, a las órdenes. Manuel, gracias por aceptar esta conversación. ¿Ya leíste este libro de Olga Warnat? ¿Lo has podido leer? Está muy oscuro, pero ya lo leí. Completito. No completito, pero unas partes. No, completito. Órale, ¿qué impresión te ha dado lo que ahí se escribe? ¿Qué tan acertado es el retrato que hace la autora de Felipe Calderón como un hombre intolerante, gris, inseguro, con bruscos cambios de personalidad, con un carácter depresivo? ¿Es fiel al personaje? Sí, en ese sentido sí. Mira, yo te diría en términos generales, mi impresión del libro es un libro que sí dibuja quién es y cómo se desempeñó Calderón estando al frente del gobierno de la República. Es como una fotografía también maquillada, o sea, sí le ponen un poquito ahí de aderezo para que esté más sabroso el libro. Y parto de lo que alguna vez o en varias entrevistas le comenté yo a Olga, pues sí, ahí le acomoda, o sea, no es que tergiverse, simplemente es usa palabras que no empleé yo en su momento, a lo mejor le da un enfoque un poquito más picoso, pero en términos generales, el Felipe Calderón que dibuja Olga es un dibujo fiel al original. Ya. Manuel, en este libro se habla mucho de la manera de beber de Felipe Calderón. Hay varias personas que dan testimonio de eso. Algunas dieron su nombre para el libro, otras hablaron off the record, pero ahí están los testimonios y parecen muy claros. ¿Son verdaderas estas historias? ¿Te tocó ver a ti personalmente muchos desfigures de Felipe Calderón? Mira, creo que esa parte también es como que una insistencia en presentar a Felipe Calderón como un borracho empedernido. Bueno, si lo es o no, pues está muy en su derecho. Creo que los mexicanos tienen o tenemos derecho a conocer cómo son los personajes más importantes de nuestra vida pública, cómo fueron durante su desempeño como funcionarios, como alcaldes, gobernadores, o en este caso como presidente de la República. Pero también se me hace una insistencia desproporcionada el estar tratando de proyectar a Felipe Calderón como un hombre aficionado al alcohol. Bueno, ya se sabe que es así, pues está bien, es muy su voluntad, muy su derecho, muy su gusto, y tiene también derecho a disfrutarlo. Claro, Manuel, pero aquí hay una discusión. Lo que haga una persona en el ámbito privado, desde luego que es un tema del ámbito privado, pero cuando uno se desempeña como presidente de la República, generalmente casi todo lo que al parecer es del ámbito privado tiene o puede tener una trascendencia pública. Y aquí la pregunta quizás que nos podríamos hacer es cómo y de qué manera esta manera de este alcoholismo del expresidente podría haber afectado su actividad pública. Si me permites, quisiera recurrir simplemente a un fragmento del libro en el que tú hablas para recapitularlo. Vamos a escucharlo.
Manuel Espino, exdirigente del Partido Acción Nacional, comentó en el libro Felipe el Oscuro de Editorial Planeta la siguiente anécdota. Es inseguro, colérico, explosivo, insulta a todos, te acusa sin pruebas. Si le das consejos, desconfía. Por eso me alejé, porque no estaba dispuesto a aceptar sus madreadas. Toma alcohol y se pone peor. Tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables. En 2001, reunimos a 206 diputados panistas en un hotel de Querétaro, el Jurica. Hubo una cena de bienvenida y todo estaba bien. La reunión era importante. Me fui a dormir temprano y a las 2 de la madrugada me llaman por teléfono. Era el senador Zapata y me pide que baje, porque Felipe estaba borracho peleándose a gritos con un mesero. Quería más bebidas y el gerente estaba muy molesto. No insulte a los meseros, le decía el gerente. Pedimos disculpas al hotel y arrastramos a Felipe a la habitación. No podía pararse y le tuvimos que sacar los pantalones y acostarlo. Al otro día, cuando desayunamos, estaba de lo más tranquilo. Nada había pasado. ¿Le comentó algo? Le dije que tenía que pedir disculpas. Felipe, cometiste un grave error. Y se puso como un chavo. ¿Qué hago? Me preguntó como si yo fuera el padre. Te vas y le pides disculpas a todos. Me abrazó y me pidió ayuda. Manuel, cuando me veas así, sácame del lugar. Dime que le pare, cabrón. Le dije que sí, como un pendejo. Duró 2 meses bien y un día otra vez comenzó. Cuando le dije que no tomara más, me miró furioso y dijo: ¿qué haces? ¿Me estás jodiendo? Me levanté y me fui. No tengo vocación para sacar borrachos de las cantinas. Manuel, lo que vemos en estas palabras, que no sé qué tan fidedigno sea a lo que tú dijiste, decías hace un momento que quizás algunas palabras no fueron textuales, pero lo que podemos suponer aquí es que el alcoholismo de Felipe Calderón no solo era un asunto del orden privado o familiar, digamos, en la relación con su esposa y sus hijos es una cosa, pero aquí lo que pareciera es que tuvo una cierta trascendencia pública, porque esto que relatabas tú, pues entiendo que era una reunión del partido. ¿Qué consecuencias políticas dirías tú que tuvo o pudo haber tenido la manera de beber de Felipe Calderón? ¿Podrías decir, por ejemplo, que tomó decisiones trascendentales como político en estado de ebriedad? A ver, mira, digamos que cabe la posibilidad, por supuesto, que dada su proclividad a beber cotidianamente, pues pudo haber tomado decisiones, muchas de las decisiones equivocadas de Felipe Calderón siendo presidente de México, pues tal vez fueron bajo el influjo del alcohol. Cabe esa posibilidad. ¿Qué fue? Yo no lo vi siendo presidente en esas condiciones. Lo vi, eso sí, y me consta. Eso no se lo platiqué a Olga, pero creo que se lo platiqué a don Julio Scherer en alguna ocasión. Tuvimos algunas entrevistas también. Y lo vi tomar decisiones en ese estado alcoholizado en la Cámara de Diputados. Ajá. Y eso fue motivo también de incomodidad, de preocupación al interior de la bancada. Claro, ¿cómo qué tipo de decisiones recuerdas? Recuerdo algunos exabruptos, algunas imposiciones en una época que fue a finales del 2001, cuando estábamos procesando la definición del presupuesto de egresos de la federación. O sea, estábamos decidiendo el presupuesto de egresos. Y a mí me había pedido que regresara a la Cámara, me había ido yo precisamente para evitar problemas con su temperamento, y irme, y el presidente Fox entonces me invitó a incorporarme a su equipo de colaboradores en giras presidenciales. Casi al año Felipe me pidió que regresara, siendo el coordinador de la bancada, digámoslo así, pues era mi jefe en el Congreso, y acepté regresar para ayudarle. Me pidió que le ayudara en algunas tareas, y una de ellas fue que le ayudara a desatorar la definición, las negociaciones
en orden al presupuesto de egresos de la Federación que correspondería al año 2002. Sí. Y lo hice, pero tuve que estar lidiando con él porque en un plan bastante agresivo, de repente, oye, pues ¿por qué no avanza esto? Acabo de asumir esa tarea, ni siquiera soy el presidente de la Comisión de Presupuesto, era el diputado Luis Pasos, que andaba extraviado en el tema, estaba muy presionado y había que ayudarlo. Pero cada vez que me llamaba para preguntar, si invariablemente lo encontraba ahí descompuesto en su actitud, ya con evidentes señales de que había estado bebiendo. Entonces, por eso digo, en esa parte sí me consta, cuando fue diputado federal de la 58 legislatura, que era el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, de eso sí me consta. Un hombre con una responsabilidad muy alta en la función pública, en el Congreso de la Unión, tomando decisiones, empujando decisiones en estado inconveniente. Híjole. Ahí sí en la presidencia no, pero por eso ya comenté, es posible, cabe la posibilidad de que haya tomado decisiones en estado de ebriedad, lo cual obviamente sería una gravísima irresponsabilidad. No, porque pues claro, todos tenemos derecho a tomar nuestros tequilas, nuestras copas, convivir, disfrutar, pero no poner en riesgo la vida pública o la vida de las instituciones. Sí. Y Manuel, ¿qué tanto había que cuidar a Calderón de que no cometiera desfigures públicos, de cuidar su imagen pública? Incluso ya siendo presidente, ¿escuchaste historias, anécdotas de gente cercana al círculo presidencial que tuvieran que estarlo protegiendo de que no incurriera en algún escándalo público o alguna cosa así? Sí, llegué a escuchar historias. Claro, tenía conocidos o amigos en el círculo cercano de Felipe Calderón, o incluso, pues, elementos del Estado del Estado Mayor presidencial, con quienes yo había tenido trato precisamente cuando fui jefe de giras presidenciales, coordinador de las giras del presidente. Entonces, pues sí escuchaba historias que vinculaban la actitud del presidente con parrandas en Los Pinos. ¿Qué tipo de parrandas había en Los Pinos? Bueno, pues parrandas las que se convivía con alcohol, y una fue muy conocida, alguna vez apareció con un cabestrillo. La versión pública fue que haciendo ejercicio en la bicicleta en Los Pinos se había derrapado, estaba mojado el piso y derrapó la bicicleta y se lastimó un brazo. Todas las versiones de quienes convivían con él pues eran que realmente se había caído porque había bebido demasiado. Híjole. Manuel, ¿me permites ir un corte y continuamos con esta conversación? No tardamos nada. Va. Ya regresamos, por favor. Estamos en el Octágono platicando con el expresidente del PAN, Manuel Espino, sobre el testimonio que dio en el libro de Olga Warnat, Felipe el Oscuro. Ya volvemos. Gracias por seguir en el Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político aquí en La Octava. Manuel, hay una parte muy trágica donde yo francamente me compadezco de Calderón, porque más allá de cualquier cosa estamos hablando de un ser humano, que es cuando cuentas que él te pedía ayuda, que te decía que cuando lo vieras alcoholizado lo sacaras de ahí, le dijeras que parara. ¿Trataste de ayudarlo, Manuel, a superar esta situación? Sí, por supuesto, porque él mismo me lo había pedido, avergonzado por el incidente que ocurrió en Jurica, donde agredió incluso a compañeros, agredió verbalmente a compañeros diputados, y me pidió que cuando se repetían esas escenas, le ayudara, le dijera cualquier cosa,
tienes una reunión, ya nos tenemos que ir a otro compromiso, cosas de esas. Lo hice un par de veces, no sé si 3, pero cuando en alguna ocasión reaccionó molesto y agresivo conmigo, fue cuando dije, bueno, que se vaya al carajo total, y eso es lo que le gusta, pues allá él, ¿no? Pero la necedad de Felipe Calderón no es solamente cuando estaba bajo los efectos del alcohol, o sea, él así es, así es, necio. Porque alguna vez también le sugerí que revisara el tema de Genaro García Luna, porque yo tenía versiones recogidas en México y en el extranjero. Era yo entonces presidente de una organización política internacional, y en pláticas con mandatarios de otros países o con ministros de seguridad de otros países en América Latina, pues las versiones que corrían de Genaro García Luna eran muy preocupantes, y yo, pues, en la confianza de poder hablar con el presidente de México, sí le llegué a decir, oye, es que hay que tener cuidado, esto es lo que se dice de Genaro García Luna, vale la pena tal vez considerar que no esté ahí. No se lo pedí, como dice Olga, simplemente le informé y le sugerí revisar el tema. ¿Cómo reaccionó Manuel? Pues enojado, porque bueno, pues esa es mi decisión y ese es un hombre que yo le tengo confianza. Pues sí. Ahora, se ve que había algo ahí que él, Calderón y su equipo no querían ver, porque hay otra parte donde Olga Warnat cuenta cuál fue la reacción muy airada de Camilo Mourinho cuando los generales llegaron a presentarle carpetas con evidencias del involucramiento de Genaro García Luna con el narcotráfico, y parece ser que estaban en el restaurante Winston Churchill y que este cuate Camilo se paró y se fue y así digo, hacerle eso a unos generales de la República, digamos, es cosa seria. Acababan, ni siquiera habían tomado posesión, entonces pues parecía que ya había algo desde entonces. ¿Tú desde cuándo empezaste a escuchar historias de Genaro García Luna y su relación con el narcotráfico? Desde finales del gobierno de Vicente Fox. Ajá. No recuerdo qué función estaba en ese momento García Luna, pero estaba por supuesto en tareas vinculadas a la seguridad, y se acrecentaron esas versiones que llegué a conocer, pues ya siendo yo presidente del PAN y siendo presidente de la República Felipe Calderón. Y sí, ciertamente era un tema ya desde entonces muy preocupante. Pero sin duda, Genaro García Luna era el hombre de mayor confianza de Felipe Calderón. Muchos dicen, a él mismo lo ha dicho, que el de más confianza era Juan Camilo Mourinho. Yo creo que para otras cosas, pero en términos generales, su asesor, su consejero, su amigo, confidente o su cómplice era Genaro García Luna. Te iba a decir Felipe, discúlpame, Manuel. ¿Qué? Bueno, pues ya nos llevamos un feo. Discúlpame. Oye, Manuel, ¿qué nos puedes decir de la relación de Felipe Calderón con su padre? Porque en el libro se narra una reunión que tuviste con Felipe en marzo de 2002, en la que llegaste a decirle que no querías continuar más tiempo trabajando con él, y en algún momento mencionaste el nombre de su padre y parece ser que tuvo una muy mala reacción tan solo de escuchar hablar de su padre. ¿Qué nos puedes decir de la relación entre Calderón y su padre? Porque Olga insiste mucho en que ahí puede estar el origen de su alcoholismo, pues en una relación muy mal resuelta con su padre. Yo desconozco cómo era la relación o cómo fue la relación de Felipe con su papá. Yo conocí solamente una reacción de él en la ocasión que estábamos ahí en el restaurante de la Barraca o Raca, que se llamaba entonces así, y que en cierto momento de la discusión acalorada que teníamos, yo le proponía que dejáramos la discusión y que en lugar de discrepar por cuestiones coyunturales, tratáramos de coincidir
en lo fundamental que compartíamos, que eran los principios que habíamos aprendido en nuestras familias. Y entonces le dije, oye, a ti tu papá te enseñó unos principios que son los que yo comparto, y fue cuando él reaccionó de esa manera. Olga lo platica de otra forma, que no es así muy precisa, muy exacta. Ella dice que tiene grabaciones, ojalá él las vuelva a oír, para que tenga la posibilidad de hacer una fe de ratas y apegarse exactamente a lo que yo dije y cómo lo dije y hasta con qué palabras. Pero sí, ahí conocí una reacción de Felipe muy fuerte respecto de su papá. A mí me extrañó mucho, yo suponía que había una buena relación. Después ya me enteré que no era así y que no había sido así desde mucho tiempo atrás, pero desconozco cómo haya sido esa relación. Ya, Manuel, dices también en la obra que nunca estuviste de acuerdo en la guerra contra el narco. ¿En algún momento le planteaste personalmente a Felipe Calderón que su estrategia no era más que un estéril derramamiento de sangre, como comentaste después en el año 2009, un año antes de abandonar el PAN? Bueno, que te expulsaran del PAN, ¿no? Y si lo hiciste, pues, ¿qué te respondió Calderón? Mira, sí, en varias ocasiones llegamos a tocar el tema de la inseguridad, de la violencia. Yo vivía junto con mi familia en aquel tiempo en Ciudad Juárez, que era considerada la ciudad más insegura del mundo. Vivíamos experiencias bastante dramáticas en la ciudad. Conocí casos de amigos, de familiares, de gente cercana a mi familia, que había padecido de alguna manera las consecuencias de la violencia, la inseguridad. Me parecía verdaderamente absurda la estrategia. Lo llegué a platicar con el entonces general secretario de la Defensa Nacional, con otros mandos militares y con el propio Felipe Calderón. Y Felipe Calderón se enojaba. Y alguna vez hasta públicamente dijo que había quienes, y una vez hasta con toda claridad, mencionó que yo le estaba pidiendo que dejara de combatir a los criminales. Absolutamente falso, como muchas cosas en las que solía mentir. Yo nunca le pedí que dejara de combatir a los criminales, le pedía que lo hiciera de manera inteligente, y evidentemente no era inteligente la estrategia que yo le llegué a comentar, que me parecía una estrategia más bien homicida, porque lo que estaba generando eran muertes, no estaba generando ningún avance en la solución del problema. Y tan cerrado estaba en el tema, que en algún momento en que él ofendió a la comunidad de Ciudad Juárez porque mataron a unos jóvenes allá en claro, Salvar, lo recuerdo. Aquel caso en que él se refirió a ellos como que eran unos pandilleros, eran ahí marihuanillos, ¿no? Y no había tal cosa, eran jóvenes deportistas. Y yo entonces decidí escribir un libro que se llama La Guerra Injusta de Ciudad Juárez, y en las primeras páginas publico una carta que yo le envié a Felipe Calderón, haciéndole o reiterándole mi opinión y haciéndole ver que su estrategia era una estrategia que le estaba causando daño al país. Pero pues no había apertura, no había voluntad de escuchar opiniones ajenas. Ya. Permíteme, Manuel Espino, que vayamos a un corte comercial y regresamos con esta interesante conversación. No te vayas, por favor, no se vayan ustedes tampoco, ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando con Manuel Espino, expresidente del PAN y hoy comisionado del Servicio de Protección Federal en la Secretaría de Seguridad Pública. Manuel, en el libro, bueno, hablas de las diferencias políticas que tuviste con Felipe Calderón, pero me interesa especialmente preguntarte, ¿por qué crees que Felipe Calderón le hizo tanto daño al Partido Acción Nacional al grado de que, bueno, perdieron la presidencia de la República? Decía que a mí me parece que es un tema de incongruencia,
porque predicar principios, valores, predicar humanismo político, predicar con la bandera del PAN, con su historia, con personajes, evocar episodios de antaño de ese partido o de sus dirigentes, como lo hacía frecuentemente Felipe Calderón, para que en los hechos hubiera una contradicción, pues es una incongruencia. Y es la incongruencia la que lo llevó a que, siendo jefe de Estado, quería ser al mismo tiempo jefe del partido. Siendo jefe del gobierno, quería también participar o imponer decisiones en la vida interna de su partido. Eso es una clara muestra de incongruencia, y esa incongruencia fue la que, me parece, lo llevó a equivocarse en la conducción del país, sobre todo en el tema del combate al crimen organizado, porque sobraron voces que se lo advirtieron, que se lo dijeron, que lo aconsejaron. Yo le llegué a compartir opiniones que recogí, por ejemplo, en Colombia alguna vez, y se las traje, pero no le importaba. Hicimos un congreso internacional que se llamó Inseguridad, Dolor Evitable, en Bogotá, donde participó no solamente el presidente de ese país, Álvaro Uribe, sino otros mandatarios y exmandatarios, y ahí recogí opiniones respecto de la estrategia de seguridad de Felipe. No era una buena opinión, pero había también sugerencias, se las trajimos a Felipe y no las aceptó. Incluso hicimos un foro similar un año después en México, a regañadientes, pero aceptó ir. Sin embargo, nos dejó plantados. Mandó a Genaro García Luna, y había un gran malestar de la comunidad internacional en materia de seguridad, que nos acompañó a ese foro, que lo hicimos precisamente en Ciudad Juárez, por ser esta considerada muy insegura. Ahí incluso generamos una serie de propuestas que yo escribí en este libro, que se llama Estrategia para la Paz Justa. Se lo entregué a Felipe Calderón, y obviamente pues haber terminado en el cesto de la basura. Eran propuestas que recogían opiniones del evento en Colombia, del evento en Ciudad Juárez, con el ánimo de apoyar al gobierno de México, al presidente de la República, en el cometido de estabilizar al país en materia de seguridad, de paz, pero él se empeñaba en sostener su estrategia homicida. Ahora, hay mucha gente que todavía hoy sostiene que Calderón ha sido uno de los mejores presidentes en los últimos sexenios. ¿Qué les dirías a estas voces? Pues que su opinión es muy respetable, pero que evidentemente desconocen quién es Felipe Calderón y desconocen los datos de cómo dejó al país. Un solo ejemplo: cuando Felipe Calderón comenzó su gobierno, de que lo comenzó a que lo terminó, el presupuesto de seguridad se incrementó como en 8 o 9 veces. El presupuesto para seguridad, que estuvo en gran medida a cargo de Genaro García Luna, que ahora le veo en la pantalla. Y ese presupuesto, crecido 8 o 9 veces para seguridad, no resolvió el problema. El problema creció 3 veces en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, ¿con qué argumento se sostiene que fue un mejor presidente que otros? Creo que ha sido uno de los presidentes más irresponsables que ha tenido el país. Claro, Manuel, en el prólogo de este libro, Olga Warnat critica de forma muy severa a Felipe Calderón, pero también a Enrique Peña Nieto, a quien no baja de corrupto y de mediocre. ¿Cómo te sientes tú de haber apoyado a ambos para llegar a la presidencia? ¿Te arrepientes de alguna manera de haber caminado del lado de estos dos políticos durante cierto tiempo? No, no me arrepiento, porque las decisiones, primero, apoyé a Felipe Calderón porque era mi obligación. Yo era militante del PAN, era presidente nacional de ese partido, y el que se equivocó fue Felipe, no yo. Yo no lo elegí candidato, lo eligieron los panistas. Ya siendo candidato, yo tenía la obligación, por supuesto, de encabezar
un esfuerzo nacional para hacer ganar a Felipe. Claro. Y perdón que lo diga así, el PAN ganó a pesar de Felipe Calderón. Y cuando apoyé a Peña Nieto, yo ya no era militante del PAN, estaba en libertad de apoyar a quien yo quisiera. Y precisamente, Peña Nieto fue un candidato que suscribió propuestas que habíamos hecho en una organización que yo fundé junto con otros amigos, que ahí está vigente todavía, ya no soy por supuesto el presidente de ella, que se llama Volver a Empezar, y en una asamblea nacional de Volver a Empezar se decidió apoyar a Enrique Peña Nieto porque Josefina Vázquez Mota ya iba en un lejano tercer lugar y en el movimiento Volver a Empezar se tenía la convicción de que no era conveniente que ganara Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Dijimos, bueno, pues si Josefina no va a ganar, que gane el más cercano competidor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. No fue una decisión para apoyar a un partido, se apoyó a una persona. Y contribuimos a que ganara, sin duda. Pero el que debe de arrepentirse del desempeño de ese gobierno, pues es Enrique Peña Nieto, porque él era el presidente. Él era el jefe de las instituciones. Manuel, en 2006 llegaste a calificar a López Obrador como populista y demagogo y supongo que te creíste el cuento de que era un peligro para México. No sé, ya has rectificado, pero al final reconocerías que quien terminó siendo un peligro para México fue precisamente el político que utilizó esa frase en 2006. Así es. La frase, si mal no recuerdo, la propuso o se le ocurrió al asesor de Felipe Calderón en esa campaña, Antonio Solá, un español que se dedica a asesorar campañas electorales, que fue el que propuso la frase de un peligro para México. Pero sí, realmente, quien resultó a la postre ser un real peligro para México, pues fue el propio Felipe Calderón. Pues qué interesante lo que dices, Manuel Espino. El verdadero peligro para México fue Felipe Calderón. Le agradezco mucho. Creo que lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo, pues sí. ¿Cómo ves esta idea que tiene de ahora de hacer un partido? Pues Dios nos libre. Pues porque sería un partido muy con el sello de Felipe Calderón y eso no es lo que necesita este país. Gracias, Manuel Espino, y lean este libro porque tiene cosas interesantes. Gracias, Manuel Espino, y gracias también a ustedes.